El fantasma errante. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien. ¿Y ustedes? También, ¿desde dónde nos escuchas? Desde Monterrey. Arriba el norte. Oye, Ana, un favor, te escuchamos muy bajito, no sé si pudieras hablar un poquito más alto. Bueno, ¿ahora sí me escuchan? A ver, te oyes un poquito mejor, sí. Ok. Bueno, mi relato se trata de hace aproximadamente cuando yo tenía 13 años. Estábamos en Tabasco visitando a mis abuelos. Sí. Estábamos en la casa y en la casa de mi mamá estaban mis 3 hermanos, mis 2 primas y yo. Okay. Estábamos en la casa, ya estábamos pequeños, lo más grande era mi hermana y mis 2 primas. Y estábamos ahí, ¿verdad? Y llegó un primo a buscar una taza de café que había mandado a buscar mi mamá, porque ella estaba en la casa de mi tía. Entonces en eso estábamos viendo un programa que no recuerdo muy bien cuál era, pero era de caricatura. Y estábamos ahí cuando en eso volteamos a ver a mi hermana, la más chiquita, y se quedó, mira, dice, una novia. Y volteamos todos a ver, mis hermanas y yo, volteamos a ver, y no, era una mujer de blanco que venía hacia nosotros. Haz de cuenta que traía el vestido como desgarrado y algo así como con sangre. Y entonces, pero no venía caminando, venía así como flotando, así, pero despacito, lento. Sí. En eso nosotros nos quedamos así como tiesos, así como de que no nos podíamos mover ni nada. Entonces mi hermana salió corriendo y en eso quisimos sacar a mi hermano de la hamaca, que estaba acostado, y no podíamos, se le trabó el pie con los huequitos de la hamaca. Entonces no sabemos ni cómo lo sacamos, pero lo sacamos y nos fuimos corriendo a la casa de mi tía, que vivía a una cuadra. Entonces llegamos y le dijimos a mi papá y a mi mamá y a mi tío lo que había pasado. Entonces mi tía le dijo a mi papá que fuera a ver, y le dijo a mi tío, pero mi tío no quiso ir, le dio mucho miedo. Entonces mi papá le pidió a mi tía un machete, y agarró el machete y se fue. En eso dijo mi mamá, pues vámonos. Nos fuimos todos, mis tíos, mis primos y nosotros, mis hermanos. Nos fuimos, llegamos a la casa y estaba el pasillo donde vimos a esa persona, estaba lleno de lodo con sangre. Y luego entramos a la cocina y estaba mi papá limpiando el refri, estaba limpiando lo que es el piso, porque tenía como huellas de un perro, como que anduvo un perro ahí. Ajá. Y luego cuando mi mamá entonces volteó a ver a la tabla de la cocina, sí, y vio como sangre coagulada, con carne. Y ya luego se acercó a ver y traía así como gusanos negros, chiquitos pero negros. Entonces agarró mi mamá y pues nos sacó para afuera. Dijo, váyanse para afuera. Nos fuimos para afuera y ahí tuvimos un buen rato, hasta que luego me dijo mi mamá, ¿y qué fue lo que vieron? Y pues yo la verdad no podía ni hablar, porque pues yo estaba chica y pues no, me quedé como pálida. De hecho soy morena, pero al ver eso pues yo estaba hasta blanca. Sí. Y mis tías y mis primas pues se pusieron a llorar. Solo mi hermana, la más grande, fue lo que contó lo que había pasado. Entonces ya en eso pues mi mamá fue a levantar a mi abuelita y fueron a hablar al pastor, porque de hecho la iglesia está al lado de mi casa. Okay. Y ya llegó el pastor y estuvo ahí, hizo una oración y miró la carne y todo eso, pero no sabría qué fue lo que le dijo mi mamá. A ver, Ana, bueno, antes de que avances, por favor, necesito que me esclarezcas algo. Todo inició con la figura o la persona que apareció y que el niño dijo, mira, una novia. ¿Todo inició ahí? Ajá. Sí, ahí todo inició ahí. Porque nosotros... dígame. Ustedes voltearon y obvio no vieron a una novia, sino vieron una especie de espectro, ¿no? Ajá. Sí, así. ¿Y este espectro qué apariencia tenía? No le vi, de cuenta que traía como un velo y no le vimos el rostro. No le veían no se veía nada de piel, nada, solo el vestido. Sí. Y no se veían ni los pies, nada más era como el vestido, así como que, ¿cómo le digo? Como que esa cosa volaba tantito del piso y nada más se veía
flotando, pero no se miraba nada del pie, nada, no miramos nada. Ok, bueno, entonces una pregunta, ¿ella tenía alguna relación con estas huellas de sangre? Es decir, ella se le veía que fuera chorreando o algo que tuviera alguna liga para este hallazgo que ustedes tuvieron. No, el vestido y nada más iba así como roto, desgarrado, pero no iba ni sucio ni con sangre, o poquitas como manchas así como, no sabía ni cómo explicarle, como sucio, como así, así, y aparte había cosas así, había manchas así como rosadito. No era sangre, no era rojo, sino como rosadito. Yo me imagino siempre que me hacen una descripción como la tuya, y lo voy a decir nada más para ilustrar, no necesariamente tiene que ser así. Yo me imagino que la ropa blanca, cuando se ensucia con tierra, ¿de qué tierra podemos hablar? Digamos que tal vez de alguien que se salió de la tumba, o alguien que fue revolcado, queda así como con manchas de tierra, ¿no? Y bueno, algunas manchas que no se pueden explicar, como tú lo dices. Más o menos así era la idea, ¿no? Sí, así, exactamente, así. Ok. Después, ¿quién fue el primero que vio esas manchas de sangre? Pues yo la verdad no lo miré. Lo que lo vio fue que mi hermana dijo que había sido, que ella lo había visto. Ajá. Pero yo no lo vi. Ya de cuenta que yo me enfoqué como en verle así como en la cara, así. No me enfoqué mucho en su vestido, pero me quedé así como así como pasmada, así viéndola, pero como viendo la cara, pero no. Luego de eso fue mi prima la que me jaló, y en eso fuimos a sacar a mi hermanito. De hecho yo no lo saqué, lo sacó mi hermana y mi otra prima, que son las más grandes, que eran las más grandes. Ya fue que no sé cómo le hicieron, pero lo sacaron, y de ahí fue que salimos corriendo. De hecho dejamos hasta la puerta abierta de la casa. Sí, por el miedo, ¿no? Pues ¿quién se va a detener a cerrar? Sí. Ok, llegó el pastor, hizo oración, les pidió a ustedes que le ayudaran también con su oración, que este ser se fuera, y luego, ¿qué ocurrió? Pues nos oró a todos nosotros, más que nada a mi hermanito, el más pequeño, en ese entonces tenía como 5 años. Sí. Pues le oró a él mucho porque él estaba llorando y no quería de cuenta que le hablaba, sino más te quedaba viendo, pero no hablaba, no decía nada. Estaba impresionado. De hecho a él le tardó para quitarle eso, porque luego hasta lo soñaba, le decía, mami, dice, ahí está la mujer de blanco, le decía a mi mamá, pero no era nadie. Oh, mira. ¿Tu hermanito fue el primero que vio todo? Sí. Él fue el que puso en evidencia a esa novia. Sí, él. Ok. Después de que ya hicieron la oración, de que les hicieron pues esta imposición de manos, ¿se les hicieron la imposición de manos? Sí. ¿Sí? Sobre todo a tu hermanito, me imagino. Sí, sobre todo a él. Ok. ¿Ya las cosas volvieron a la calma, a la tranquilidad? No, y ahí fue lo peor. Luego de eso, bueno, eso estuvo ahí, entonces ni mi hermano, ni mis hermanos, ni yo que queríamos dormir en la casa, le decíamos a mi mamá que nosotros no íbamos a dormir ahí. Entonces, cuando nos dijo mi mamá, cámbiense de ropa, lleven su pijama y vámonos a la casa de tu tía. Cuando nosotros nos metemos a la casa al cuarto de mi mamá, porque para pasar a nuestro cuarto tenemos que pasar al cuarto de mi mamá. Entonces tú me decías que la liberación del pastor no fue suficiente, sino que por el contrario, esto puso las cosas todavía más complicadas. Y cuando ustedes fueron al cuarto de tu mamá, ¿qué ocurrió? Pues nos metimos al cuarto de mi mamá para pasar el de nosotros. Cuando en eso estábamos sacando ropa de nuestro ropero, ¿verdad? Entonces, cuando en eso escuchamos mis hermanos y yo y mi mamá, cuando mi papá dijo, vete de aquí, y mi mamá se sacó de onda y me dijo, quédense aquí, pero pues ya nosotros, pues no nos quedamos, nos fuimos detrás de mi mamá. Cuando en eso llegamos con mi papá a la parte de atrás, donde estaba la cocina, hay una puerta para atrás. Entonces salimos y estaba mi papá así como tirado en el piso, como que algo lo atacó. Y en eso mi mamá lo levantamos con nosotros, mi mamá
lo llevamos para adentro, estaba todo aruñado de los brazos, de la cara. Entonces mi mamá le preguntó, ¿qué te pasó? Y dice, no, es que algo se me aventó encima y no sé qué es. Ajá. Dice, ¿cómo así? Dice, sí, algo se me aventó encima, pero no sé qué fue. Dice, fue como algo así como un animal. Y dice, ¿pero cómo? Dice, no sé, dice, un animal negro, no, como estaba oscuro, no vio bien mi papá. Entonces nosotros nos quedamos callados escuchando. Dijo, no, dice, esto no está bien, dice, ¿qué estará pasando? Y en eso volvimos a ir, nos fuimos todos, ya ni agarramos ropa ni nada, nos fuimos con el pastor, le platicamos lo que pasó. Me dijo, mire, dice, si quieres, mañana podemos ir temprano a ver qué está pasando. Entonces nos fuimos a la casa de mi tía, y al llegar en la mañana, se fue mi papá y mi mamá primero, y luego nosotros nos fuimos. Cuando llegamos, estaba el pastor, estaba mi abuela, estaban mis tíos. ¿Y qué pasó? De que cuando entramos hacia la cocina, todo estaba tirado todos los trastes, la vitrina, estaba todo tirado. Y yo le dije a mi mamá, ¿qué pasó? Me dijo, no sé, hija, que no sabemos qué. Entonces, en eso estaban platicando con el pastor, y escuchamos, ¿verdad?, que le dijo mi tía a mi mamá, dice, ha de ser eso, dice, que algo les quieren hacer daño o algo así. Y le dijo mi mamá a ella, pues no creo, pero ¿quién? Dice, porque yo no tengo enemigos. O sea, pues no, que mi mamá, lo que es mi familia, no tenía enemigos ahí. Y sí, así se quedó, pues limpiamos la casa. De hecho, luego mi papá fue a una iglesia a buscar agua bendita, pues agua bendita, pero no sirvió de nada porque las cosas seguían iguales. Tiraban cosas. En la mañana encontrábamos como gusanos en la tabla, encontrábamos pedazos de carne y cosas así. Y ya pues ya mi mamá muy asustada le dijo a mi papá, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está pasando? Me dijo, pues no sé. Y pues ya fue que llevamos a un sacerdote y que fuera a ver qué estaba pasando en la casa. Y donde entró el sacerdote a la casa, como que se quedó así como sacado de onda y quedó viendo a mi mamá y a mi papá. Y les dijo lo que pasa es que yo siento una energía muy pesada en esta casa. Entonces, pues ya de ahí, pues a nosotros nos llevaron para casa de mi abuela. Como le repito, también está al lado de la casa de mi abuela. Nos fuimos para allá y pues ahí quedó mi papá y mi mamá y con el sacerdote todo ahí bendiciendo la casa y todo eso. Pero no sirvió de nada, las cosas seguían igual. Luego de eso, una noche durmiendo mi mamá, se le apareció una mujer en la oscuridad, y le dijo que ella estaba ahí para cuidarla a ella, porque le querían hacer un mal. Sí. Como que mi mamá en el sueño eso lo vio. Entonces mi mamá se levantó y le habló a mi papá y dijo, fíjate que pasa que soñé esto y eso, pero fue tan real. Y así le decía, así había noches que así le decía. De hecho teníamos un cuarto, en el cuarto que no lo utilizábamos, ¿verdad? Porque todos dormíamos en un solo cuarto. El otro cuarto, una vez mi mamá entró y encontró como que alguien había escarbado, haz de cuenta que tenía vitropiso. Pues alguien rompió el vitropiso y se puso como escarbado porque había tierras y todo eso. Entonces lo que hizo mi mamá fue decirle a mi papá, ¿sabes qué? Vámonos de aquí, es mi casa, pero pues yo me quiero ir. Pues no fuimos, de hecho nosotros vivimos en Reynosa, nos vinimos a Reynosa, así quedaron, y la casa pues ya no vivía nadie, no la habitaba nadie. Luego yo tenía como 15 años, regresamos de nuevo, y seguían las cosas iguales, entrábamos, y como que ya eran las cosas peor, porque ya nos agredían. De hecho a mí una vez estaba yo acostada en el cuarto, y me pegaron una cachetada, yo me paré, ¿verdad? Porque pensé que eran mis hermanos o alguien, y no había nadie en la casa, todos estaban en la casa de mi abuela. Y pues yo me quedé como asustada, le dije a mi mamá lo que había pasado. Y pues ya me dijo mi mamá así, no, pues ya sabes, hija, que pues ahí espantan, ya de que te admiras, fue lo que me dijo. Y así fueron pasando las cosas, y así espantaban, hasta que ya una vez la agresión fue demasiado contra mi hermano, porque mi hermano estaba durmiendo ese día con mi mamá y mi papá en la cama, porque ese día él se sentía mal, él tenía como, no recuerdo muy bien, pero como 8 o 9 años aproximadamente, estaba enfermo.
estaba mi mamá durmiendo y tenía a mi hermano abrazado. Mi papá estaba lo que era en la esquina, en la pared, mi mamá en medio y el niño adelante. En eso, Sí. mi mamá siente como que le querían jalar a mi hermano, como que se lo querían llevar. Y mi mamá cuando siente eso lo abraza más rápido. Y se lo querían jalar y se lo querían quitar y mi mamá decía, no te lo vas a llevar. Y dice mi papá, ¿qué pasa? No, es que se quieren llevar al niño y se lo querían jalar. Cuando en eso se levanta mi papá, prende la luz y miró a mi hermano todo oriñado de la mano, de sus manitos, y rojo y lastimado donde lo jalaron a él. O sea, ya eso fue tanto la preocupación de mi mamá y mi papá que dijo, no, esto no está bien. Fueron con una bruja y le dijeron que es que ahí, cuando pues, ya la casa estaba sola, nosotros no la habitábamos, que ahí alguien de maldad fue y hizo como una brujería, como que o le dieron una hija o algo así. Por eso quedó eso así. Porque nosotros vivíamos ahí desde que nacimos y no nos pasaba nada. Fue desde cuando pues, estábamos chicos, yo tenía como 5 años, cuando nos venimos a Reynosa y ahí vivíamos. Y ya cuando regresamos, que yo le digo que yo tenía como unos 12 años, 13 años aproximadamente, que regresamos a visitar a mis abuelos, fue cuando empezó eso. Claro. Fue lo que le dijo la bruja a mi mamá, que ahí habían hecho algo como que habían hecho un ritual o habían jugado un juego o algo así. De esto yo tengo 28 años, estamos hablando como unos 13 años atrás, creo, más o menos. Sí. Ya tiene tiempo, ¿verdad? No Sí. es de ahora. Ok, sí, pero el susto, vamos, no se los quita a nadie. No. ¿Ustedes están conscientes de que ese lugar sí tenía su energía propia, tenía por ahí algunos habitantes no deseados porque algún ritual, alguna situación, tal vez lo que les dijo la bruja, activó todo? Pero, Sí. ¿acabaron ustedes resignándose a perder lo que tenían? No, claro que no. Bueno, al menos mis papás no. Ok. Ellos dijeron que no, que lo que vivía ahí no iba a poder más que ellos porque esa era su casa y no se le iba a dejar tan fácil. Entonces, pues mi papá y mi mamá hicieron de todo, llevaron hasta 4 o 5 personas que hacían brujería y todo eso. Y ya le hicieron limpieza en la casa y así duró un mes limpiando la casa y todo hasta que por fin desapareció todas esas cosas, pero aún así, de lo mucho que hicieron, pues quedó poco a cosas, porque a lo poco sí espantan, a lo poco. Y de hecho, pues como mi mamá ya no quiso dejar sola la casa, se la dio un primo mío, con su esposa, que viven ahí. Uh-huh. Ellos cuentan que a veces se espantan, pero como mi primo es cristiano, no le hace caso a las cosas que pasan. Y de hecho, la semana pasada mi mamá habló con mi primo, le dijo que sí pasaba cosas raras ahí y dijo que ya no pasaba cosas raras. A ver, entonces me decías que tu mami le prestó la casa a un pariente tuyo, un primo, ¿no? Uh-huh. Para que viviera ahí con su esposa, y él decía que pues no les hacía caso a esas manifestaciones y bueno, como que aprendió a convivir con ello, ¿no? Sí, exactamente. Y luego Pues ya no se escucha nada, ya no pasa nada. Es lo que dice mi primo, que al principio se escuchaba, pero rara vez escuchaba como que alguien andaba en la sala o cosas así, ¿verdad? Pero él no le hacía caso, él nomás se ponía a orar y ya, se dejaba de escuchar. Y no, ya dice que ya lo último, que fue la semana pasada, le dijo al pastor, ¿verdad? Y le preguntó al pastor que si todavía pasaban cosas ahí, y le dijo que sí, y que fue el pastor con todas las personas que van a la iglesia, oraron, hicieron una oración y ya, que fue todo, que ya desde luego no se escuchaba nada, que ya no escuchan nada, ni ruido, ni voces, nada. ¿Y actualmente quién vive ahí? Mi primo. Y ya él reporta que todo tranquilo. Ajá, sí, fue lo que le dijo a mi mamá esta semana pasada que pasó. Pues muy bien, siguen. Entonces la recomendación ahí es que para que no se vuelva a suscitar esto, ellos mantengan la armonía y
pues además están en una actitud que no incitan, no le toman importancia al hecho de que hubiera ahí alguna aparición. Dicen, no, esto no es posible, ¿no? Tienen como cierto escepticismo. Exactamente. Pues esto les ayuda en cierta manera, porque no es garantía que si tú no crees no te va a suceder. Esto no tiene nada que ver, un fenómeno de este tipo, seas o no creyente en lo sobrenatural, si te va a suceder, ocurre, ¿no? Entonces, Ana, pues nos sirvió para que tú nos platicaras esta experiencia que fue terrorífica, y si tú lo hubieras vivido ahí o estuvieras en esta casa, ¿actuarías de la misma manera o a ti sí te da miedo? ¿Ana? Sí, dígame. ¿A ti te daría miedo estar ahí en esta casa? La verdad sí, yo ya no quiero ni regresar. De hecho, cada vez que vamos ahora a visitar a mis abuelos, yo me quedo con mi abuelo, que de hecho también ahí pasan cosas raras. Desde que murió mi abuelo hace como 2 años, pasan cosas raras, pero pues ya yo me quedo acostada, me duermo con mi mamá o con la persona, con mis hermanos si vamos, como a veces que mi mamá duerme con mi papá en un cuarto y nosotros los hermanos dormimos en el otro. Yo me quedo y ya nomás los abrazo y nos quedamos dormidos, pero sí pasan cosas. De hecho yo a partir de la última vez y primera vez que escuché yo eso, que vimos eso, la cosa esa blanca, ya a mí no me volvieron a espantar, pero a mi familia sí, lo que es a mi hermano, a mi abuela, a mi mamá, de hecho todavía la siguen espantando porque todavía se le parece a esa mujer. Y mi mamá dice que es su ángel, que es la persona que la cuida, porque de hecho yo digo que sí, porque de hecho mi mamá ha tenido accidentes en carro y no le pasa nada, ella sale ilesa del accidente. Bueno, pues tiene esa gran protección que la ha cuidado, y es muy valioso el hecho de que ella esté consciente de este ser que está con ella y pues cree que la cuida, ¿no? Sí. Pues ella cree, y pues nosotros no creíamos nada, ¿va? Porque de hecho, pues a mí me da mucho miedo esas cosas, y que yo le digo a mi mamá, ahora a mí si me llega a pasar algo así, yo creo que ahora sí, antes no me dio un infarto, ahora sí, porque yo tengo mucho miedo de esas cosas, más a lo que le ha pasado a mi abuela y todo eso, pues no, yo no quiero volver a ver algo así ya. Claro. No, pues definitivamente. Pues qué difícil, de verdad, qué difícil tu posición, porque, bueno, eres parte de la familia y sabes que la casa de tus papás también en algún momento dado fue tu casa donde tú habitaste, sí. Y ahora pues están un tanto, lo pongo entre comillas, resignados a saber que ahí hay manifestaciones. Ojalá llegara alguien que les pudiera hacer esa liberación. Pero te voy a decir algo, hay que investigar e indagar con todos los sí. Familiares que viven o han vivido ahí en algún momento, para saber si alguno de ellos practicó alguna especie de juego de invocación o alguna, ceremonia a algún dios o alguna otra entidad que pues pudiera haber afectado ahí de esa forma tan fuerte. Porque muchas veces nosotros no sabemos si nuestros hermanos, si algún pariente, un primo o nuestra mamá o papá, alguien hizo o cometió algún error tratando de obtener algún beneficio, alguna riqueza, algún novio por ahí para las chicas o a los varones también, o conseguir a una novia. Bueno, depende. Son muchas cosas, muchos son los factores que pueden implicar el hecho de que se den este tipo de manifestaciones y la casa se quede como marcada. Ahora, esto no quiere decir que no se pueda liberar, ya lo hemos platicado aquí, inclusive con los expertos nos han dicho que sí, todos los sitios se pueden liberar, nada más que es necesario tener muchísima voluntad. Y por la parte de la liberación hay que desalojar la casa, pero ¿sabes qué? También hay que desalojar o liberar a todos los que habitan en ella, porque no sabemos si alguno es quien está propiciando este tipo de cosas, ¿no? Sí, no, de hecho, mi mamá, bueno, yo de eso no sé muy bien porque yo no estaba presente, pero mi mamá fue la que nos platicó. De hecho, una bruja le dijo a mi mamá, que supuestamente ahí
habían hecho como que una invocación de un espíritu o algo así, queriendo, ¿cómo se le llama? Queriendo contactar a la persona. Sí. Y mi tía con mi abuela le dijeron a mi mamá que a lo mejor fue un vecino de ahí de la cuadra, que eso aproximadamente 2 años atrás, cuando pasó eso, se le había muerto la mujer. Se iban a casar y el mismo día del que ellos se iban a casar, la mujer murió en un accidente. Ella iba rumbo para el salón y todo eso donde se iban a casar, y tuvieron un choque, un accidente, y ella murió al instante. Y dice mi tía que le dijeron, supuestamente la familia del muchacho, que pidiéndole perdón a mi tía, que las perdonara, que había sido su hijo, pero por la ignorancia no sabía lo que hacía, que él había sido que se había metido, como ahí todos viven, y como la casa de nosotros solo estaba sola, que él había sido que se había metido a la casa a querer invocar a su novia y decirle que la amaba y cosas así, como que, o que regresara, no sabemos muy bien, y eso fue lo que pasó. Dice mi mamá que a lo mejor eso fue lo que vimos nosotros, a la novia del muchacho, pero no sabemos, de hecho no se le vio la cara, y yo estaba pequeña, yo no sabía nada de eso. Sí, fíjate que esta historia que nos acabas de relatar es atípica, porque sí, cuando hay presencias de estos fantasmas, llamémoslo así, que se ven flotando con un velo y todas estas cosas, nunca nos habían reportado, por lo menos en lo que yo estoy tratando de recordar, que hubiera huellas, que hubiera manchas como de sangre. Se me hace un fenómeno demasiado grave, o sea, algo irregular, que también, aparte de ver la manifestación del fantasma, también exista esta aparición de sangre, porque si el fantasma es, digamos que, una especie de holograma, no tiene cuerpo físico, simplemente... Sí, exactamente. ¿Verdad? Pero lo que ustedes vieron, la sangre ya está en físico, ¿verdad? Sí. Eso es lo que lo convierte en algo rarísimo, algo extraño. Sí. Pues, de hecho, mi mamá trató de contactar al muchacho y de preguntarle qué fue exactamente lo que había hecho en la casa. Pero el muchacho, pues no, solo, dice mi mamá que solo la miraba, pero no le decía nada. Y que llorando agarró su carro y fue, que no le dijo nada. Y mi mamá lo que quería averiguar qué exactamente lo que habían hecho en la casa, porque, le digo, aparecían cosas extrañas en la casa, habían sangre, caulos de sangre, había carne. Pues no sabemos qué fue exactamente lo que pasó. Y que así quedó. Me da cuenta que la persona que fue a liberar la casa fue lo que le dijo mi mamá, y sí, salió cierto, porque luego mi tía le dijo, le confirmó, de hecho mi tía no le quería decir nada a mi mamá, sino que la bruja le dijo a mi mamá, y sí, mi tía se lo confirmó, dijo que sí, que la familia del muchacho se había disculpado con ella, y no, mi mamá enojada con mi papá fueron a hablar con el muchacho, pero le digo, el muchacho nomás los volteó a ver y se fue en su carro, y no le dijo nada. Y ya de ahí ya no volvimos a saber nada del muchacho, el muchacho se fue de ahí, pues ya no sabemos nada ya de eso. Sí. Pues muchísimas gracias, Ana, por habernos compartido esta experiencia. Fue pues muy interesante y ya está grabada en estos testimonios de las personas, de los peludomaníacos que nos están compartiendo estas experiencias, y ya sabes que cuando quieras, pues aquí tienes un espacio. Claro que sí. De otro día les llamo para contarle más, porque sí hay muchas cosas más. Perfecto. Ándale, bienvenida vas a ser cuando lo decidas. Ah, claro. Hasta luego, que pases muy buena noche. Tenemos en la línea a Cris Ortega. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Excelente, Cris. ¿Tú dónde te encuentras? Ahorita me encuentro en Los Ángeles, pero soy de San Diego, California. Muy bien, pues saludos a todos los amigos que nos escuchan en este momento en Los Ángeles y en San Diego, ¿te parece? Claro que sí. ¿De qué se trata tu historia? Tengo muchos relatos, pero es muy corto. Es sobre una aparición en una carretera en la ciudad de Oaxaca. A ver, ¿de qué se trata? Bueno, pues mi tío me contó que pues, a él desde chiquito lo han seguido muchos los duendes, ha tenido muchas apariciones con
fantasmas, cosas así. Una de las veces me contó que él andaba en una carretera y iba de noche porque él se dedicaba a poner antenas de Sky. Entonces, cuando acabó el trabajo, en uno de los pueblos ahí en la ciudad de Oaxaca, en las afueras, iba de regreso a su hogar. En la carretera había muchas milpas y no habían casas, no habían personas ni nada. Eran como las 2 de la mañana y le contó él que vio a una mujer embarazada que le hizo la señal como para que se parara él, para que pudiera darle raite. Entonces él pues sintió algo, un escalofrío, ¿no? Y siguió conduciendo, pero me contó que vio en el espejo de lado y lo iban siguiendo. La mujer venía atrás de él, pero corriendo. Entonces él se espantó y se puso a orar, se puso a meditar. La señora se desapareció después. Vaya, ¿y qué crees tú que haya sido esto? ¿Qué explicación? A primera instancia siempre queremos encontrarle un sentido a lo que vivimos, y en una primera instancia, ¿tú qué pensaste? Pues yo pensé que era, no sé, algo malo, a lo mejor, algo maligno, porque él me contó que cuando la pasó sintió un escalofrío muy feo. Dice que la señora venía corriendo tras de él y así embarazada. Entonces eso no, digo, en mi opinión no puede ser algo bueno. Pero entonces, ¿tú piensas que esto tiene que ver con algo proveniente del mal? Porque si no es algo bueno, sí, tiene que ser algo malo, ¿no? Sí, claro que sí. Sí. Dice que desde chiquito lo seguían mucho los duendes. Una vez hasta lo subieron arriba de una iglesia, hasta el mero techo donde no hay explicación, ¿no? Cómo pudo llegar ahí. Exacto. Arriba de una cruz, hasta arriba de la iglesia. Desde muy chico le pasaban cosas muy raras, y ya de grande, eran apariciones, ¿no? Con estos entes, digamos, malignos. Sí, esto que les estoy contando fue una de las últimas cosas más recientes que le pasó. ¿A qué edad, por ejemplo? ¿Qué edad tenía él? Bueno, él tenía más o menos desde chico, unos 5 o 4 años. Ajá. Por ahí, cuando le empezaron a pasar esas cosas. Sí. También me contó mi abuelo que una vez, cuando se despertó en la mañana, a su caballo tenía muchas trenzas. Le habían hecho esas trencitas al caballo. Claro. Entonces él empezó a regañar a todos mis tíos, ¿no? A decirles quién hizo esta travesura, pero nadie lo había hecho. Entonces algo ilógico, ¿no? Claro. Pues fíjate que sí, esas trenzas ya son conocidas, lo comentamos un poquito en el programa del domingo, en donde hablábamos de esa hacienda en donde tienen más de 60 caballos, y bueno, pues algunos, no todos, eso también tengo que explicar, no todos los caballos amanecen con esas trenzas. Significa que sí hay actividad de los duendes en ese lugar. Sin embargo, pues no necesariamente es malo, ¿no? La actividad de los duendes depende los resultados o lo que haya pasado con esta persona, ¿no? Sí, no sabemos hasta ahorita por qué pasaron esas cosas. Es un poquito difícil explicarlo, por qué suceden. Lo que sí nos queda claro es que son fenómenos que se llegan a presentar en muchas ocasiones. Ni siquiera nos imaginamos cómo es que ocurren. Sin embargo, las evidencias ahí están y quedan fehacientes. Tan es así que tienes hasta chance de platicarnos lo que ha ocurrido, ¿no? Sí, de hecho, tenía como 15 años que no iba a ver a mi familia. Ajá. Y pues gracias a Dios tuve la oportunidad de ir hace unos meses, este año de hecho. Sí. Y estando ahí, mi tío me contó, bueno, no mi otro tío, sí, me contó que le había pasado algo espantoso, ¿no? Al tío que les estoy contando. Me dijo que él iba de noche y sí, en su camioneta, y entonces vio que estaba un señor con la cabeza agachada hacia abajo, sí, con un sombrero, y estaba como, no sé, jugando con una pelota, ¿no? Tirando al piso
y se le regresaba la mano, tirando al piso, se le regresaba la mano. Entonces, pues mi tío dijo, ¿qué está haciendo este señor por aquí? No, aquí pues no debe de haber nadie, en las afueras, ¿no? De los pueblos. Entonces él siguió conduciendo y dice que de repente ese señor de repente se apareció en otro lado. Ajá. Y cuando volvió mi tío para seguir conduciendo, sí, era un perro negro. Órale. Entonces, pues mi tío se espantó, pero como ya le han pasado muchas cosas así, le aceleró la camioneta y el perro le dijo, quítate, o así, pero en una voz muy, muy horrible. Ajá. Entonces, pues yo no sé, no soy muy creyente de esas cosas. Entonces me esperé a platicar con mi tío cuando lo vi, sí, a que le había pasado eso, y me confirmó que sí, que era cierto, y me lo contó con una voz así como de miedo, ¿no? Uh-huh. O sea que no te dejaba dudar, ¿no? Lo veías tan serio, tan sí, metido en eso, que dices, no, pues es que lo que le pasó sí fue grueso, ¿no? Sí, estuvo muy grueso, y dice que parece que hay un señor en unos pueblos de por allá que es nahual. Bueno, así dicen. Ajá. Que es nahual. Sí. Entonces, Qué interesante, amigo. Muchísimas gracias, Chris, por esto que nos acabas de relatar. Espero que no sea la última vez que platicamos. Claro que sí. Muchas gracias por tenerme en el programa, y bueno, pues quiero mandar un saludo a la gente de Oaxaca, México, de un pueblo que se llama Santa Cruz, Mixtepec. Ajá. Bueno, pues un saludo para allá de parte de Cristian, exactamente. Pues muchísimas gracias, amigo, que tengas excelente noche. Gracias, igualmente. Hasta luego, que descanses. Tenemos aquí en la línea a Alejandro de León. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde nos escuchas? Me encuentro en este momento en la colonia Escandón, en la Ciudad de México. Muy bien. ¿Y sobre qué, Alejandro, es tu relato? Es una cuestión muy larga, compleja, ya que hace algunos años, hace ya más de 15, 17 años, sí, yo tenía mucha atracción, todavía la tengo, por la cuestión de las llamadas o mal llamadas brujas, por la cuestión de los nahuales y todo ese tipo de cosas. Y en el sitio donde vivía antes era en Huixquilucan, cerca de un lugar llamado Santiago Yancuitlalpan, y en aquel entonces ese lugar estaba un poco desierto, había muy pocas casas hacia el rumbo del panteón. Era un panteón con una barda muy pequeña, una barda que medía aproximadamente 1 metro de alto, solo de piedras así apiladas, y hacia arriba del panteón no había más que ninguna casa, nadie habitaba. A lo lejos en la montaña se veía una pequeña luz de una cabaña, de una choza de gente que vivía allá arriba, pero por las noches se veían aquellas famosas mal llamadas bolas de fuego. En realidad, después con el tiempo descubrí que no es fuego, es luz, y yo las veía y me atraía mucho esa cuestión de investigar qué eran. Sabía que eran personas que llegaban a la transformación, que llegaban a transformar su energía a través de la mente, y que podían convertirse en eso, en energía transformada en luz. Y tenía yo ya ese conocimiento, pero no el acercamiento con alguna persona que tuviera esas grandes capacidades. Sí. Entonces, para mí se me volvió una obsesión el hecho de empezar a buscarlas, de empezar a subir a la montaña de madrugada. 2, 3 de la mañana andaba yo caminando entre el bosque, y muchas veces intenté llegar o alcanzarlas y no pude. Nunca se me dio el poder verlas de cerca en aquel entonces. Y en una ocasión en ese panteón estaba con una novia, su hermana y yo, y estábamos jugando con la tabla, con la cuija, sentados sobre unas tumbas, y en una de ellas teníamos la tabla,
y haciéndole preguntas absurdas, a preguntas tontas, ¿no? Las clásicas preguntas que se hacen en ocasión. Sería aproximadamente a las 2 de la mañana cuando de la nada un niño de aproximadamente 6 años, no vimos de dónde salió, lo único que vimos fue que cruzó enfrente de nosotros, saltó la tabla y empezó a correr hacia la parte posterior del panteón. El panteón no tenía, prácticamente no había iluminación, excepto las pocas veladoras que había en una que otra lápida, pero recuerdo muy bien que esa noche había luna llena, entonces nos podía alumbrar muy bien el camino y nos agarramos a correr detrás del niño. Empezamos a correr, el niño salta la barda, nosotros saltamos atrás de él, y hacia atrás del panteón el cerro empezaba a bajar, íbamos en bajada, y de repente veo una luz a lo lejos, o los tres la vimos, y estaban tres mujeres sentadas en forma de triángulo, y en medio de esas tres personas estaba la luz. No era fuego, porque el fuego se distingue por las tonalidades, por la forma de hacer una fogata. Era una esfera de luz, era energía, estaban manejando la energía. Y una de ellas volteó a vernos con una mirada muy, muy penetrante, que yo recuerdo que me abracé de un árbol y sentí el escalofrío desde la cabeza hasta la punta de los pies, y nos regresamos al panteón corriendo. Sí. Pero de ahí creció más mi curiosidad. Pero a partir de ahí... Alejandro, ¿tú les pudiste ver a estas mujeres su rostro, definir sus facciones? Sí, inclusive como a los 15 días vi a una de ellas en ese pueblo, un domingo a mediodía. La pude ver físicamente, era una mujer morena, alta, de aproximadamente 45 años, pero de esas mujeres que se les nota la edad, pero se ven fuertes, su cuerpo se ve firme. Iba completamente vestida de negro, traía una falda de cuero negro abajo de las rodillas, una blusa negra, el cabello largo, muy, 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 muy largo y negro. Esta persona era alta, y yo la vi 2 o 3 cuadras abajo, y desde el momento en que la vi supe que era esa misma persona que había visto yo allá arriba, y la vi caminar. Ella caminaba por el centro de la calle sin voltear a ver absolutamente a ningún lado más que hacia donde iba a dar su paso. Pero cuando pasó frente a mí, yo estaba con unos amigos, barrió la mirada, me barrió de los pies a la cabeza, me vio a los ojos unos segundos, regresó la mirada y siguió caminando hacia su destino. No sé hacia dónde iría, pero me barrió. Y uno de ellos me comentó que yo le había, que le había hecho yo a ella, porque me había visto. Decían que era bruja y que vivía en unas cascadas, cerca de unas cascadas donde no hay absolutamente nada. ¿Viste entonces unas brujas? Después identificaste a una de ellas. Así es. ¿Sí? Pero a partir de ahí me empezaron a suceder muchísimas cosas. Fue una cadena de acontecimientos, ¿cómo les puedo llamar? Paranormales. Sí. Porque al poco tiempo, en una ocasión despierto de la nada como a las 3 de la mañana. Sí. Y volteo hacia la ventana. Mi habitación es la única que tenía balcón en aquel entonces. Y sí, las ventanas eran translúcidas. Mi cama era paralela hacia la ventana y yo dormía siempre hacia el lado contrario a la ventana, porque nunca me ha gustado mucho la luz. Y nunca despertaba y volteaba hacia la ventana. Y en aquella ocasión, como si algo o alguien me hubiera dicho, así como abrí los ojos, volteé
hacia la ventana y estaba una mujer parada afuera en mi balcón. Sí. En esa ocasión sentí miedo, la verdad sentí miedo porque no sabía qué era, no sabía si era un ladrón o si era un fantasma o una aparición o algo así. Y la estuve observando durante tal vez una hora y parecía inmóvil, solo el viento le agitaba el cabello, solo veía la silueta yo a través de la ventana. Recuerdo que me tapé la cara y cuando volvía a destaparme y voltear hacia la ventana ya había desaparecido. Pero esta mujer duró aproximadamente medio año acompañándome en la ventana. Era tan frecuente que en ocasiones platicaba con ella, no me respondía, pero yo ya la veía como una amiga, como alguien que me cuidaba o que me acompañaba, no lo sé, perdí el miedo, pero pasaron muchísimas cosas. Empecé a escuchar las clásicas canicas arriba en la azotea, en la azotea de mi cuarto. Sí. En la madrugada, en una ocasión despierto y escucho un grito de una mujer. Pensé que estaban golpeando a alguna mujer afuera en la calle y abro las mismas cortinas y se veía una calle frente a la casa, y extrañamente eso fue en un abril, muy bien lo recuerdo porque no llovía, el calor estaba muy fuerte, y debajo del poste que tenía la lámpara estaba saliendo vapor. Extrañamente estaba la base del poste estaba envuelta en vapor y pareciera que hubiera un tipo geyser abajo del poste de luz. Sí. Posteriormente voy caminando por la escuela primaria que estaba ahí en aquella colonia. A mí me gustaba mucho salir de madrugada, salir a la 1, 2 de la mañana a caminar, o yo llegaba de algún lugar siempre de madrugada. Y en aquella ocasión voy caminando junto a la escuela, junto a la barda de la escuela, y escucho un balón de básquetbol, y alguien corriendo y botando el balón. Y sí pensé, o sea, no es hora, no hay iluminación, o sea, adentro no puede haber alguien jugando básquetbol. Avanzo unos metros y había un cortijo, había un cortijo donde había caballos y ese tipo de cosas. Y yo había entrado a ese cortijo y de ese lado no había plantas, porque ahí eran las caballerizas. Y de repente escuché a través de la barda a personas correr, varias personas correr y gritaban muy duro. Pero se escuchaba que iban entre plantas, entre hierbas, y en eso me vino a la mente que allá adentro no había hierbas, porque yo ya había visitado ese lugar. Empecé a caminar con más miedo, se me hacía eterno el lugar hacia donde iba, y había una barranca, hay una barranca enfrente de ese lugar, y de repente empecé a escuchar un cerdo gritando abajo en la barranca, pero así como yo avanzaba, él iba avanzando conmigo, y en la siguiente calle, hacia abajo, volteo y lo veo venir hacia mí, era un cerdo enorme. Sí. Y venía chillando o gritando, como le llamen, y yo sentí que me iba a aplastar o que me iba a morder o se me iba a aventar encima, y extrañamente pasa corriendo frente a mí, y en la misma barda donde yo iba escuchando los ruidos, en esa barda se desvaneció. Sí. En aquella noche me aventé a correr hasta mi casa, lleno de miedo por los 3 sucesos que me habían acontecido en menos de 10, 15 minutos, no, en menos de 10 minutos. Claro. Y así sucesivamente fue una cadena. En una ocasión iba otra vez a lo mismo, al panteón, a ver si veía algo. Iba conduciendo y la carretera está muy sinuosa para llegar a ese lugar. Hay un lugar donde le dicen el río, porque antes por ahí pasaba un río, ahora ya es un río pero de agua sucia, y
y la curva está muy peligrosa y a mí me gustaba mucho correr en los autos. Y voy bajando muy rápido y agarro esa curva y de repente sale una mujer de la nada y se me avienta al carro. Se me pega en el parabrisas y a la hora de que espejeo para ver si me puedo detener, que no viniera ningún carro atrás, y vuelvo a voltear, la mujer esta ya no estaba en el parabrisas, pero el parabrisas estaba estrellado. La verdad no me detuve, me seguí, no quise regresar, llegué al lugar a donde tenía que llegar y las volví a ver arriba. Volví a subir a la montaña, pero no tuve la oportunidad de verlas. Pasaron 15 o 20 días y yo venía caminando de otro pueblo porque me gusta caminar en las montañas de noche. Sí. Y de ese pueblo a llegar al panteón es cruzar 2 montañas, bajar, subir y después bajar esta montaña. Cuando venía a la mitad de la segunda montaña no venía solo, venía con 5 amigos. Extrañamente veníamos caminando y como si alguien fuera prendiendo el pasto delante de nosotros. Y yo me recuerdo traía una chamarra de cuero y iba apagando el pasto. Fueron 4 o 5 ocasiones en las que yo apagué el pasto y de repente entre el camino se abre un pequeño valle hacia mi mano izquierda. Se abre un pequeño valle en la vereda del cerro y volteamos y estaban las mismas 3 mujeres que había visto antes en la misma posición y con la misma luz al centro. Aquella noche mis amigos empezaron a correr, yo me les quedé viendo con ganas de hablarles, de preguntarles algo, me quedé mudo, no pude hacer nada, me quedé quieto, estático, y de repente esa luz se expandió e iluminó todo el lugar, pero de una forma cegadora. Ajá. Ya no pude ver absolutamente nada, intenté dar un paso y empecé a sentir golpes en mi cabeza, como arañazos, algunos golpes muy duros. Me fueron haciendo hacia la orilla y yo seguía sintiendo los golpes. No les puedo decir que vi alguna forma en aquellas personas que me golpeaban porque no las vi. No las podía ver por la intensidad de la luz. Sí. Lo único que recuerdo fue que desperté, pero hasta abajo del barranco, en el río, con la mitad del cuerpo hundido y completamente golpeado, arañado, lleno de sangre. Pero aún así eso no me quitó la obsesión por saber de esas personas. Seguía buscándolas, pero a la vez me seguían pasando cosas. En una ocasión estaba en el cuarto. Oye Alejandro, pero ¿tu familia no te decía nada? O sea, o tus conocidos, ¿cuál era? O sea, yo me imagino que después de haber despertado ahí en el barranco, en el río, todo lastimado, todo sangrando, bueno, lo que nos acabas de narrar, ¿nadie te decía nada? ¿Nadie te preguntaba qué te pasó? ¿Por qué estás así? ¿O alguna cosa? Sí, me preguntaban. Por lógica, a mi familia no le contaba. ¿Por qué? ¿Por qué por lógica? Pues porque yo era menor de edad. Uh-huh. De proveniente de una familia hasta cierto punto religiosa. Sí. Y sabía que mi familia lo iba a ver mal. Si de por sí ya veían mal que yo anduviera de madrugada caminando, lo veían extraño. Ajá. Porque no es normal que un adolescente ande en el cerro a las 2, 3 de la mañana, pero a mí claro. Es algo que me gustaba, que me gustaba muchísimo. Pues te preguntaba eso, porque a mí me llama la atención que siendo tú un adolescente, un joven, pues sí, obvio, hay diferentes historias, ¿no? Cuando se habla de adolescencia se hablan de muchísimas historias con muy diversos caminos.
Por supuesto, el hecho de que tú en las madrugadas te gustara salir a caminar, te gustaba esa tranquilidad, porque vaya que sí es cierto, o sea, a veces no lo apreciamos como tú lo dices, ¿no? A veces no apreciamos esa paz, esa tranquilidad, la calma que la noche te puede regalar. Sin embargo, también los peligros no son pocos. Y el hecho o la situación de que tú hayas pasado unos momentos muy difíciles justamente en la madrugada, eso me hace pensar que tenías pues cierta necesidad de adrenalina, Alejandro. ¿Hola? ¿Alejandro? ¿Se cortó, Gina? ¿No? ¿Ahí está? Sí. Se fue Alejandro. Pues le estaba yo preguntando algo que no sé ustedes qué piensen, pero me parece un tanto lógico el hecho de que, obvio, sí te pueden gustar esas historias interesantes, te puede gustar la noche por los misterios que puede traer consigo, ¿no? Pero el riesgo que corres es muy grande, es muy fuerte, y también si ya ha sido víctima, no sé, de algunos ataques, yo no podría decir que energéticos, porque verdaderamente repercutieron en él, en su salud, de manera física, de manera real, eso implicaría que hay algo que te invita o que te lleva a buscar situaciones de alto riesgo, como lo eran esas cosas, ¿no? Ver esas presencias, esas, lo que él consideraba brujas, y estarle buscando, ¿no? Es como dicen los abuelitos, no le cuques, le estás cucando y hasta que no te encuentres. Vamos, ya no sabemos cómo va a terminar la historia de nuestro amigo Alejandro, pero sí me brincan ese tipo de detalles. Yo no dudo que hay muchas personas, y hablando de adolescencia, lo repito, pues se puede dar el caso, ¿no? De tantas cosas que se avientan a hacer los jóvenes con tal de sentir la adrenalina, pero no pueden calcular o no le miden muchas veces al peligro o a los riesgos que ellos corren con todo esto. Así que bueno, va a ser interesante escuchar cómo termina la historia de Alejandro, porque pues de que las brujas existen, yo ya no lo puedo dudar. Son muchos los testimonios, demasiados los relatos que nos han contado referentes a esas supuestas bolas de fuego, esos puntos luminosos que corren en varias direcciones. Sabemos, y lo hemos mencionado, que cuando son brujas, de esas que nosotros hemos escuchado hablar, sobre todo andan en la copa de los árboles, o sea, a esa altura de la copa de los árboles, para no confundirlo con objetos voladores no identificados, porque eso también ha llevado a mucha gente a la confusión. A veces cualquier objeto que está brillando en el cielo con un vuelo de forma irregular, lo catalogamos de inmediato con ovnis. Y no necesariamente. Por eso son vastas las historias de las brujas, estas famosas bolas de fuego, sobre todo en esos pueblos, esas ciudades que todavía no están muy urbanizados, en donde todavía se respira el ambiente a campo, todavía huele, digamos que inclusive a vacas, a ranchos que tienen ahí sus establos. O sea, es un aire completamente diferente, y no sé si esto sea un factor que propicie la propagación o la proliferación de las famosas brujas. Hay que investigar, hay que saber, hay que preguntar. Fíjate que yo, a cualquier lugar a donde voy de viaje, voy de paseo, pregunto, oye, aquí no hay historias de brujas, sobre todo porque a mí me gusta pueblear, me gusta andar así en sitios que todavía no está muy urbanizado todo. En la mayoría de los sitios me confiesan que sí. No lo platican porque a lo mejor como que a los mismos habitantes les da un poco de pena, Gina. El fantasma errante.